¿Qué tal? Saludos a todos. Soy el doctor Christopher Peña Camargo. Actualmente estoy haciendo la residencia en la subespecialidad de oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Yo soy médico oftalmólogo y en esta oportunidad les voy a comentar brevemente un tema muy importante: glaucoma infantil asociado a condiciones genéticas. Como introducción, debo empezar diciendo que lo que más conoce el médico general, e inclusive el oftalmólogo general, es el glaucoma en adultos. ¿Y qué es el glaucoma? Antes de empezar a hablar de glaucoma infantil. El glaucoma se define como una neuropatía óptica, donde el principal factor de riesgo viene a ser un incremento de la presión intraocular. Es una patología de interés médico, de interés mundial, de interés público, de salud pública, porque un glaucoma que no se detecta a tiempo es un ojito que lleva irremediablemente a la ceguera. Por tanto, vean ustedes aquí. ¿Cómo se genera esto? El globo ocular produce un muro acuoso a nivel de los procesos ciliares. Este muro acuoso de la parte verde pasa a la parte roja que se llama cámara anterior. Y en la cámara anterior tenemos unas estructuras llamadas eh, ángulo camerular. En el ángulo camerular, el exceso de humor acuoso que le da la presión al ojo sale y se pierde. Eso hace que exista un balance entre ingreso y egreso de humor acuoso y por tanto la presión del ojo se mantiene en niveles que van desde 10 hasta 21 milímetros de mercurio. Cualquier anormalidad en un exceso de producción o en una deficiencia de la salida del humor acuoso a nivel del ángulo camerular, que es segmento anterior, va a generar un incremento de la presión ocular y por tanto este nervio, que es un nervio glaucomatoso. El nervio glaucomatoso se caracteriza porque existen pérdidas de fibras nerviosas de las células ganglionares. Tienen ustedes aquí la clasificación del glaucoma infantil. El glaucoma infantil se define como aquel que se presenta antes de los 18 años. Y tenemos una clasificación mucho más gráfica. Tenemos glaucoma infantil primario y glaucoma infantil secundario. El primario tenemos al congénito primario, que hay tres tipos: neonatal, infantil y tardío. Y el juvenil, que se da entre los 4 y los 35 años. ¿Ya? Y el glaucoma de la infancia secundario, que tenemos glaucoma asociado a anomalías oculares, es decir, trastornos congénitos del ojo que van a producir glaucoma. O glaucoma asociado a enfermedades sistémicas, es decir, enfermedades sistémicas que uno de sus signos característicos va a ser el hallazgo de glaucoma. Glaucoma asociado a condiciones adquiridas y glaucoma secundario a cirugías de catarata. Miren ustedes, aquí hay un niño que presenta un signo típico de glaucoma congénito primario, que es el BUF-Thalmus. Entonces, como médicos generales y personal médico en general, es una de las primeras diapositivas que quisiera que ustedes puedan llevarse como aprendizaje. Ojos grandes, córneas grandes y opacidad corneal bilateral significativa en pacientes menores de 6 meses, sospechar realmente con alta probabilidad glaucoma congénito, ¿ya? O glaucoma infantil, y de esta manera hacer la derivación oportuna para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Esto puede salvar el ojo de un paciente. Entonces, la genética respalda ampliamente este tipo de trastornos. No voy a detallar, no voy a detallar específicamente cada uno de los genes, pero con que se lleven que el CYP1B1 es parte del glaucoma congénito primario autosómico recesivo y el MIOP parte del glaucoma juvenil en ángulo abierto, que son los dos genes ampliamente estudiados. Entonces tenemos el glaucoma congénito primario, que es de herencia autosómica recesiva. Es el tipo más común de glaucoma infantil, ¿ya? Y es bilateral en el 70% de los casos. Aquí hay algunos signos importantes, como ya lo vimos: BUF-Thalmus, que es crecimiento del globo ocular y de la córnea; aumento axial del globo ocular; estrías de Hub, que son rupturas de la membrana de Descemet de la córnea; edema de córnea y, bueno, neuropatía en la cabeza del nervio óptico. Ahora, glaucoma asociado a alteraciones oculares no adquiridas. Es un poco, digamos que uno nunca lo ha escuchado, pero es importante que lo tenga en mente, ¿ya?
Síndrome de Axenfeld-Rieger es autosómico dominante y vean ustedes que se asocia al glaucoma en un 50% de los individuos afectados. Entonces, si ustedes en una institución de primer nivel, segundo nivel, inclusive tercer nivel, tienen que el pediatra o el genetista dice, glaucoma de, síndrome de Axenfeld-Rieger, uno tiene que acordarse, glaucoma en el 50% de los casos de estos pacientes, derivación o interconsulta oftalmología. Bien, usted tiene una larga lista de signos y síntomas, glaucoma 50% de ellos. Si no se le ve a tiempo, uno de dos niños que nacen con este síndrome puede perder la vista de forma permanente si no se le da un tratamiento oportuno y temprano. Tengan ustedes, una de las características del síndrome de Axenfeld-Rieger es que tiene anomalías en el segmento anterior, ¿ya? Y por tanto anomalías en el ángulo camerular, que como hemos visto, el ángulo camerular es una estructura importante donde sale el humor acuoso. Si no sale el humor acuoso, se acumula dentro del ojo y esto genera aumento de la presión intraocular. La aniridia, que es pérdida del estroma del iris, que es autosómico dominante, igualmente 50% de estos individuos hacen glaucoma. El iris normal es el orificio en la pupila. Vean acá como hay también un paciente que tiene alteración. No está bajo dilatación farmacológica, sino es así su iris. Le falta tejido iridiano. Hacen hipoplasia foveal, hacen nistagmus. Pacientes con un pronóstico visual reservado dependiendo del grado de afectación, no solamente ocular a nivel del segmento anterior, sino también de la parte posterior del ojo. Aniridia, nosotros en el Hospital de Salud del Niño vemos con mucha frecuencia y muchos pacientes hacen glaucoma y tenemos que intervenirlos quirúrgicamente. Anomalía de Peter, que tiene justamente una asociación con glaucoma en un 20%. Estos pacientes generalmente tienen también ojo pequeño. Y ven ustedes aquí, típicamente se presenta con opacidades corneales centrales. Cuando hay una opacidad corneal central, uno ya tiene como elemento sospecha que sea un Peters. Si es un ojo pequeño, con mayor razón. Si es unilateral, con mayor razón. Entonces, como hay anomalías en el segmento anterior, muy probablemente también tenga anomalías de la cámara anterior del ojito y por tanto el paciente puede hacer glaucoma con más frecuencia. Peter Plus, el término plus es cuando existe una anomalía sistémica asociada. Y de igual manera, en esos pacientes inclusive hay mayor riesgo de que estos pacientes hagan glaucoma, en un 50% de los casos. Nevus de Ota, que es una pigmentación de una parte del rostro que asocia a una región periorbitaria. Aquí el riesgo de glaucoma es un 10%. No es tan alto, pero hay que hacer un seguimiento bastante en el tiempo, por no decirlo de por vida, porque inclusive hay pacientes que ya a etapa adulta recién hacen glaucoma. ¿Ya? También hay que hacerle un seguimiento conforme a estructuras oculares internas, pueda existir malignización, aparte del glaucoma, como tejido pigmentario que puede degenerar en un melanoma maligno. Vitrio primario hiperplásico persistente también con herencia autosómica recesiva. Son pacientes que presentan ojo pequeño y una asociación con glaucoma, catarata y desprendimiento de retina. Suelen ser unilaterales. Ven ustedes un paciente con ojo pequeño, vean hay una leucocoria, es leucocoria pupila blanca, ¿y por qué? Porque acá hay una catarata, vean cómo también los procesos iridianos se ven a través de esta zona. La catarata está vascularizada, o sea, hay una conexión vascular de la parte posterior del ojo con la parte anterior. Si ustedes ven una leucocoria, ojo pequeño, derivación urgente de oftalmología porque pueden hacer glaucoma. Y glaucoma asociado a enfermedades o síndromes sistémicos. Por ejemplo, tenemos síndrome de Sturge-Weber, que es una mancha en vino de Oporto en una zona en la cara, glaucoma entre un 30 a 60%. Es decir, esto no solamente es importante para pediatría, sino porque estas malformaciones vasculares pueden afectar también zonas de la parte anterior del ojo, en la salida del humor acuoso. Estos pacientes muy pocos se benefician con tratamiento médico para glaucomas, pero también ya requieren un manejo quirúrgico. Síndrome de Rubinstein, un poco más raro, también vienen asociados en síndrome de pulgares o dedos gordos, también asocian glaucoma. Síndrome de Marfan es una enfermedad un poco más conocida, autosómico dominante, es una de las enfermedades del colágeno más frecuente, ¿ya? Dentro de los hallazgos oculares, miopías altas,
aumento de la longitud axial del globo ocular, córnea plana, subluxación del cristalino. Son pacientes que vienen a la consulta porque tienen los cristalinos subluxados, muy mala visión, la medida ya no le hace, pero dentro de uno de los factores es que también hacen glaucoma, porque el cristalino cuando se mueve de su lugar puede inclusive empujar el iris hacia adelante y puede obstruir la salida del humor acuoso. Síndrome de Ackermann, taurodontismo, hay una cámara pulpar amplia en sentido apical, hacen glaucoma juvenil, más raro, pero igual hay que tenerlo presente. Síndrome de Weimar-Chiari, es autosómico, tiene una etiología autosómica recesiva, autosómico dominante, hacen glaucoma en un 75% de los casos, son pacientes con microesferofaquia. El cristalino es muy pequeñito, muy redondito, puede luxarse en la parte anterior y generar como que una obstrucción en la cámara anterior. Vean cómo este cristalino se va hacia adelante y también produce una alteración en toda la cámara anterior, inclusive una inflamación con glaucoma. La neurofibromatosis tipo 1 hacen glaucoma entre el 25 a 50%, en especial en aquellos pacientes que tienen neurofibroma plexiforme a nivel del párpado, ya que es uno de los criterios diagnósticos. Vean cómo también se ven nódulos de Lisch en el estroma iridiano. Así que esos pacientes, aparte de la alta tasa de tumores que puedan tener a nivel sistémico o en el ojo, es importante hacer un descarte de glaucoma. Síndrome de Stickler, autosómico dominante, se caracterizan por ser muy altos, muy elásticos, alta miopía. Es la principal causa de desprendimiento de retina en niños menores de 10 años. Hacen ceguera, catarata y glaucoma. Más que también se pueden asociar con glaucoma tendremos el síndrome de Down, aunque un poco raro, pero en oftalmología pediátrica el síndrome de Down todo lo tienen por 2, por 3, por 4 veces más. Tienen más la catarata, tienen más estrabismo, tienen más alteraciones en la medida de vista, tienen más glaucoma. ¿Ya? Homocistinuria, a diferencia del síndrome de Marfan, son pacientes que tienen alteración en el tema de la inteligencia, se asocian con retraso mental, con trastornos también de la coagulación. Hacen también lo que es subluxación de cristalino, pero a diferencia de Marfan, que el Marfan es una subluxación del cristalino temporal superior, en la homocistinuria es inferonasal, por la misma fisiopatología que Marfan. Cuando el cristalino sale de su lugar, produce una obstrucción del humor acuoso a nivel de la cámara anterior. Síndrome de Lowe, síndrome de Kipler-Trenonau-Weber y la rubeola congénita, que es una infección en los primeros 3 meses, se da con mayor frecuencia. Por tanto, he querido aquí mostrarles que existen síndromes que en pediatría son, no con mucha frecuencia se pueden presentar, pero si lo hay, por favor tiene que hacer la interconsulta de manera oportuna al servicio de oftalmología pediátrica para que nosotros, como especialistas en el tema y obviamente también con los implementos tecnológicos que poseemos, podamos hacer un diagnóstico oportuno y darles un tratamiento oportuno. El glaucoma en el pequeño es muy diferente que el glaucoma en adulto porque son niños que recién empiezan a crecer, están justamente en etapa de aprendizaje y pueden generar una alta carga socioeconómica, no solamente para la familia, sino también para la sociedad, y esto impacta negativamente en el desarrollo de un país. Así que es muy importante tener en cuenta estos síndromes. No es frecuente, pero por favor, si es que alguno de ustedes ve patología muy cercana a lo que hemos visto, hagan la referencia oportuna para que nosotros podamos realizar justamente el tratamiento oportuno. Eso es todo, espero que le haya sido de su agrado y espero que pues poder seguir compartiendo algunos temas con ustedes. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.